cómo transformar $105.000 en más de 20.000 millones invirtiendo en bolsa. Suena casi a magia, ¿no? Pero es la historia real de Warren Buffett. Hoy vamos a intentar desgranar cómo lo consiguió. Una hazaña impresionante, la verdad. Para ello, vamos a sumergirnos en las ideas clave de un libro muy conocido, Buffettología, escrito por Mary Buffett y David Clark. Sí, es importante aclarar algo sobre este libro. Exacto. No es una biografía al uso, con anécdotas personales y demás. Es más bien un manual, bastante detallado sobre sus técnicas de inversión. Se centra en el método, en el cómo. Esa es nuestra misión aquí hoy, entender la esencia de ese método, cómo detecta negocios que valen la pena, cuánto considera que es justo pagar por ellos y cuándo decide comprar o vender. Buscar las claves de su filosofía, ¿sí? Pues vamos a por ello. Y el punto de partida fundamental, que además es una herencia directa de su mentor Benjamin Graham, es lo que llaman la inversión con perspectiva empresarial. Perspectiva empresarial. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Pues significa abordar la compra de acciones no como si fueran, digamos, papelitos que suben y bajan de valor sin más. Como en la lotería, casi. Justo, sino como si estuvieras adquiriendo una parte real, tangible, de un negocio. Es un cambio de mentalidad total respecto a la especulación que a menudo vemos en Wall Street. Entiendo. De hecho, Graham lo llamaba un arte negativo. Decía que saber qué no comprar es tan importante, o incluso más, que saber qué comprar. Interesante ese enfoque. Vale, pues entremos en materia. El primer concepto clave del libro, la relación entre precio y rentabilidad. Fundamental. La idea central que transmite Buffettología es que el precio que pagas, lo es casi todo. O sea, cuanto menos pagues por un negocio que genera ciertos beneficios... Mayor será tu rentabilidad potencial, claro, es lógico. El libro pone un ejemplo muy simple para ilustrarlo. Sí, el típico de comparar rentabilidades. Exacto. Te ofrecen una inversión que da un 10% anual y otra que da un 7%. Pues hombre, la elección parece bastante clara, ¿no? Obvia, sí. Pues Buffett aplica esta lógica al mundo de las acciones, pero... De una manera muy suya. Sí, con su propio enfoque. Se fija muchísimo en los beneficios por acción, el famoso BPA. El BPA, sí. Para él, ese BPA es como el interés que te paga tu inversión en la empresa. Como el rendimiento directo de tu participación. Eso es. Si una acción cuesta, pongamos, 25 euros y la empresa gana 5 euros por acción ese año, Buffett lo interpreta como si esa acción le estuviera rindiendo un 20% anual. 5 sobre 25, el 20%. Luego ya la empresa decidirá si reparte esos beneficios vía dividendos o si los reinvierte para crecer más. Que eso ya es otra decisión importante. Claro. Por tanto, él maneja constantemente 3 variables clave. Primero, el beneficio por acción, el actual y el que espera a futuro. Segundo, y esto es crucial para él, la predictibilidad de esos beneficios, que sean estables y crecientes. Y tercero, obviamente, el precio de la acción en el mercado. Porque un precio más bajo para los mismos beneficios significa una rentabilidad inicial mayor, simple pero potente. Y esto conecta directamente con el segundo pilar que menciona el libro, ¿verdad? El poder del interés compuesto, para generar riqueza a largo plazo. El efecto bola de nieve. Exacto. El libro lo ilustra de una forma muy gráfica. Muestra cómo una cantidad inicial, por ejemplo, 100.000 euros o dólares, Sí. crece de forma exponencial con el tiempo según la tasa de rentabilidad. A un 10% anual, que ya está muy bien, en 30 años esos 100.000 se convierten en más de 1,7 millones. Que no está nada mal. Pero fíjate, si logras un rendimiento sostenido del 20% anual, y aquí está la clave, de por qué busca empresas excelentes para conseguir esas tasas. A ver. Esos 100.000 iniciales se disparan a más de 23 millones de euros en 30 años. 23 millones, es una barbaridad la diferencia. La diferencia de unos pocos puntos porcentuales mantenida durante décadas es brutal. Ese es el motor que Buffett busca y que sabe cómo aprovechar. Es una diferencia abismal, sí, pero claro, conseguir esos rendimientos del 15%, del 20% y de forma sostenida no se puede hacer con cualquier empresa. Para nada. Y aquí entramos en el tercer concepto clave, saber distinguir el tipo de negocio adecuado.
Bufetología destaca dos categorías principales. La primera, las que llama empresas tipo commodity. O de materias primas, productos indiferenciados. Exacto. Son negocios que venden productos o servicios donde el precio es, básicamente, el único factor que importa para el cliente. Piensa en textiles básicos, acero, madera. O aerolíneas en rutas muy competidas, productos agrícolas sin marca. Sí, donde compiten fundamentalmente por precio. Suelen tener márgenes muy estrechos, ¿verdad? Una competencia feroz. Y ciclos de guerras de precios. Una empresa consigue reducir costes, baja precios para robar cuota, pero enseguida las demás la imitan. Y la ventaja desaparece. Exacto. Dependen muchísimo de tener una gestión ultra eficiente, casi perfecta, solo para sobrevivir. El libro menciona el ejemplo de la industria textil que Buffett conoció bien. Y hay una cita suya que es demoledora. ¿Cuál? Dice algo así como: cuando una dirección con reputación excelente se enfrenta a un negocio con reputación pésima, es la reputación del negocio la que permanece intacta. Uf, durísimo. Vamos, que ni el mejor capitán puede salvar un barco que hace aguas por todas partes. Justo eso. Por eso Buffett prefiere y busca activamente el segundo tipo de empresa. Las que el libro llama empresas con un monopolio del consumidor. O, como dice Buffett a veces, de forma más gráfica, las que tienen un puente de peaje económico. Un puente de peaje. Me gusta la imagen. Son compañías que venden un producto o un servicio con una marca tan fuerte o una posición en el mercado tan dominante que tienen, digamos, un poder real para fijar los precios. Coca-Cola, ¿no? El ejemplo que siempre sale. Coca-Cola es el ejemplo paradigmático, sí. O Gillette con las cuchillas. O quizá el único periódico rentable que queda en una ciudad. Si quieres ese producto o ese servicio en concreto, tienes que pasar por su caja, por su peaje. Y claro, eso se traduce en características muy atractivas para un inversor. Muchísimo. Suelen tener márgenes de beneficio altos, una alta rentabilidad sobre el capital que emplean, el famoso ROE, del que seguro hablaremos más, a menudo poca deuda. Y algo importante que mencionas. Sí, que no necesitan reinvertir cantidades enormes de dinero en activos físicos, fábricas, maquinaria pesada, constantemente. Su gran valor reside en cosas intangibles: la marca, la patente, la confianza del consumidor. Y eso les permite generar mucho efectivo libre, ¿no? Mucho cash flow. Exacto. Generan caja a expuertas. Y esto es especialmente importante en entornos con inflación, que Buffett considera que es algo, bueno, casi permanente en la economía. ¿Por qué? Porque estas empresas puente de peaje pueden subir sus precios para compensar la inflación sin que sus clientes dejen de comprarles. Protegen el valor real de sus beneficios mucho mejor que una empresa commodity, que está atada a los costes. Entiendo. El libro comparaba a Siscandis, la de los bombones, Sí, pocos activos físicos, marca fuerte, con un fabricante de acero, que necesita grandes inversiones y es muy sensible a los costes. Y la diferencia en un entorno de inflación era enorme. notable, sí. El monopolio del consumidor navega mucho mejor esas aguas. Entendido. El objetivo entonces es encontrar esos puentes de peaje. Pero, ¿cómo? ¿Dónde se buscan esas joyas? Pues según cuenta Bufetología, Buffett empieza por lo más sencillo y comprensible para él. Invierte en negocios que entiende, que puede explicar fácilmente. Nada de tecnología supercompleja que no domina. Exacto. Le gustan los productos que la gente usa una y otra vez, casi sin pensar, y que no parece que vayan a quedar obsoletos de la noche a la mañana. Por eso, históricamente, fue muy cauto con la tecnología punta, si no sentía que podía predecir su futuro a 10 o 20 años vista. El caso de Microsoft durante muchos años es famoso. Tiene sentido. El libro propone un ejercicio mental muy curioso, casi un juego. El del supermercado. La gente se iría a comprar a otro sitio. Y suelen salir siempre los mismos nombres, ¿no? Claro. Coca-Cola, quizá alguna marca de tabaco dominante como Marlboro, chocolates Hershey's, chicles Wrigley's, la pasta de dientes Crest, las cuchillas Gillette. Ahí suelen esconderse esos monopolios del consumidor. Son marcas con un poder enorme sobre el lineal. Y aparte de productos de consumo. El libro también menciona otras áreas. Servicios que se usan de forma recurrente. Por ejemplo, la publicidad en medios dominantes. Antes eran los periódicos únicos en una ciudad, ahora quizás sean ciertas plataformas digitales clave, O servicios al consumidor que se repiten. como las tarjetas de crédito. American Express es un ejemplo que Buffett ha tenido mucho tiempo. O servicios empresariales externalizados, que siempre hacen falta. Limpieza, seguridad, logística. ServiceMaster es otro ejemplo del libro.
Lo fundamental, parece, es entender de verdad cómo gana dinero esa empresa. Totalmente. Hay una anécdota muy graciosa en el libro sobre las nietas de Buffett. Cuenta, cuenta. Pues parece que las encontraron un día leyendo el Wall Street Journal y les preguntaron si tenían alguna recomendación de inversión. Y las niñas respondieron, Pillsbury. Pillsbury, la de las masas. Sí, porque su abuelo les había explicado qué marcas tenía Pillsbury en aquel momento. Y a ellas les encantaban Burger King y los helados Häagen-Dazs, que eran de Pillsbury entonces. ¡Qué bueno! O sea, busca negocios tan claros que hasta una niña pueda entender su atractivo. Esa es un poco la idea, sí. La simplicidad y la comprensibilidad son clave para él. Vale. Identificas una empresa que parece un puente de peaje, entiendes cómo funciona, pero ahora toca evaluarla más en serio, ¿no? Ahora viene el análisis más numérico y cualitativo. El libro propone una serie de preguntas clave, pero podemos agruparlas en varios puntos. A ver. Primero, ¿tiene de verdad un monopolio de consumidor claro y sobre todo sostenible en el tiempo? Segundo, ¿sus beneficios son sólidos? ¿Son crecientes? ¿Son predecibles? Tercero, ¿cómo usa la deuda? ¿Es prudente financiándose o está muy apalancada? Y aquí viene una métrica que para Buffett es crucial, la rentabilidad sobre recursos propios, el ROE. ¿Es consistentemente alta? El ROE. Detengámonos un poquito aquí. El libro lo explica con una analogía inmobiliaria, ¿verdad? Sí, es bastante útil. Imagina que compras un piso para alquilar por 200.000 euros. Pones 50.000 de tu bolsillo, esos son tus recursos propios, tu capital, y pides 150.000 de hipoteca. Vale. Si al final del año, después de pagar todos los gastos y la cuota de la hipoteca, te quedan 5.000 euros limpios de beneficio. Ajá. Tu ROE es del 10%. Esos 5.000 de beneficio sobre los 50.000 que tú pusiste inicialmente. Mide cómo de rentable es el capital que pertenece a los dueños, a los accionistas. Entendido. ¿Y por qué es tan importante para Buffett? Pues porque la media histórica de ROE para las empresas en Estados Unidos, por ejemplo, suele rondar el 12%. Las joyas que busca Buffett, esas empresas excepcionales, superan esa cifra con creces, y lo hacen año tras año. No es flor de un día. Para nada. Un ROE consistentemente alto, piensa por encima del 15%, o incluso del 20%, indica que la empresa es una máquina muy eficiente de generar beneficios con el capital de sus accionistas. ¿Y el impacto de eso a largo plazo? Es tremendo, porque un ROE elevado y sostenido actúa como un multiplicador del valor. Piensa, si una empresa gana mucho sobre su capital, alto ROE, y además reinvierte una parte importante de esos beneficios dentro del propio negocio. Ujú. La base de capital sobre la que calcula el beneficio el año siguiente es mayor. Exacto. Y al año siguiente, ese alto ROE se aplica sobre una base de capital más grande, generando todavía más beneficios. Es el efecto bola de nieve del interés compuesto, pero aplicado al propio negocio. Es como si el negocio se autoalimentara. Justo. El libro compara a una empresa hipotética con un ROE constante del 33% frente a otra con un ROE del 8%. Aunque ambas reinviertan lo mismo, la diferencia en cómo crece el valor para el accionista a lo largo de una década es espectacular. Queda claro. ROE alto y sostenido. ¿Qué más miramos? La dirección. ¿Los gestores? ¿Qué buscan en ellos? Busca gente honesta, lo primero. Y que piensen como dueños, no como simples empleados o burócratas. Toman las decisiones pensando en maximizar el valor para el accionista a largo plazo. ¿O se dedican a construir imperios por vanidad personal, aunque no sea lo más rentable? Exacto. Asignan el capital de forma racional, invierten donde más rentabilidad se espera o compran otras empresas solo por crecer en tamaño. Citan a Bernard Baruch, otro inversor legendario. ¿Qué decía Baruch? Decía algo como: prefiero una mejor dirección con menos dinero que directivos mediocres con mucho dinero. La calidad de la gestión importa. Pero, ¿importa más que la calidad del negocio en sí? Buena pregunta. El libro recuerda la analogía del barco que mencionamos antes. ¿La del regatista en la barca de remos contra el novato en la lancha motora? Esa misma. A veces la calidad intrínseca del negocio es tan buena, el viento de cola es tan fuerte, que incluso una gestión mediocre puede obtener buenos resultados. Mientras que un negocio malísimo... Puede hundir al directivo más brillante y trabajador. Así que, aunque la gestión es importante, parece que para Buffett la prioridad número uno es la calidad estructural del negocio. Primero el negocio, luego la gestión. Tiene lógica. Pero bueno, imaginemos que lo encontramos. El negocio perfecto, el puente de peaje, con un ROE por las nubes, una gestión honesta y capaz.
Ya está, compramos sin más. Cuidado, falta la pieza clave que mencionaste al principio, el precio. Ah, claro. El precio. El libro insiste muchísimo en esto. Una empresa maravillosa, comprada a un precio excesivo, se convierte en una mala inversión. ¿Por qué? Porque estarías pagando por adelantado demasiados años de beneficios futuros. Tu rentabilidad inicial sería muy baja, o incluso negativa, durante mucho tiempo. Entonces, ¿cuándo comprar? Aquí es donde entra la famosa cita de Buffett. Sé temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos. Aprovechar la irracionalidad del mercado. Exactamente. Las crisis financieras, los pánicos bursátiles, las sobrereacciones a noticias negativas, a menudo estos eventos provocan que las acciones de empresas excelentes, cuyos negocios no han cambiado fundamentalmente, se vendan temporalmente a precios de saldo. Como si estuvieran de rebajas. Esas son las oportunidades que Buffett espera pacientemente. El libro cuenta algunos ejemplos históricos, ¿no? ¿El crash del 87? Sí, el de 1987 es uno muy citado. Fue causado, en parte, por ventas automáticas masivas de programas informáticos, lo que llamaban portfolio insurance, que crearon un círculo vicioso terrible. El mercado se desplomó sin que los negocios de muchas empresas cambiaran tanto. Exacto. Y en medio de ese pánico generalizado, Buffett vio una oportunidad de oro. Compró una participación enorme en Coca-Cola a un precio que, visto en perspectiva, era un regalo. Hay que tener temple para comprar cuando todo el mundo vende. Y conocimiento para saber qué estás comprando. Claro, no es comprar a ciegas. Vale. Compramos barato, una empresa excelente. ¿Y cuándo vendemos? Porque esa es otra gran pregunta. Aquí hay una evolución interesante en el pensamiento de Buffett, influido por su socio Charlie Munger y también por Philip Fisher. ¿En qué sentido? El enfoque clásico de Graham, su primer mentor, era más bien vender cuando la acción alcanzaba lo que él calculaba como su valor intrínseco. Comprar barato, vender a su precio justo. Eso es. Pero Buffett, sobre todo para las empresas verdaderamente excepcionales, esas joyas raras de encontrar, adoptó una filosofía diferente. El mejor momento para venderlas es... bueno, casi nunca. Casi nunca. Casi nunca. La idea es mantenerlas a muy largo plazo. Décadas, si es posible. Siempre y cuando el negocio siga siendo excelente y la gestión siga siendo buena. ¿Y por qué esa estrategia de mantener para siempre? Por dos razones principales. Primero, para dejar que la magia del interés compuesto, esa que vimos antes con los números, haga su trabajo durante el mayor tiempo posible. Que la bola de nieve siga creciendo. Exacto. Y segundo, por los impuestos. Cada vez que vendes una acción con ganancias, tienes que pagar impuestos sobre esa plusvalía. Lo que reduce el capital que tienes disponible para reinvertir. Justo. Al mantener la inversión a largo plazo, difieres el pago de esos impuestos indefinidamente, lo que en la práctica aumenta tu rentabilidad neta final de forma considerable. La clave es tener la fortaleza mental para ignorar el ruido del mercado, las caídas temporales y no vender por pánico si el negocio subyacente sigue sólido. Pero esto choca frontalmente con la idea tradicional de la diversificación, ¿no? Eso que nos dicen siempre de no pongas todos los huevos en la misma cesta. Buffett parece hacer lo contrario, encontrar unas pocas cestas muy buenas y poner muchos huevos en ellas. Has dado en el clavo. Buffett y también Fisher consideran que la diversificación excesiva, tener 50 o 100 acciones diferentes, es en realidad una protección contra la ignorancia. Contra la ignorancia. Sí, si no conoces realmente bien ninguna empresa en la que inviertes, entonces sí, tiene sentido repartir el riesgo lo máximo posible. Pero si has hecho el trabajo, si has analizado a fondo y entiendes profundamente unas pocas empresas que son verdaderamente excepcionales. Entonces es mucho más rentable concentrar tus inversiones en ellas. Exacto. Volviendo a Baruch, no es posible saber todo lo que se necesita saber de muchos temas. Es preferible conocer a fondo unas pocas inversiones magníficas que saber un poquito de muchas inversiones mediocres. ¿Requiere mucha confianza en tu propio análisis? Confianza basada en un conocimiento profundo, sí, no es apostar, es invertir con convicción tras un análisis riguroso. Entendido. Más allá de esta filosofía central de seleccionar, valorar y mantener empresas excelentes, el libro menciona otras herramientas o técnicas que Buffett ha usado, sobre todo quizás en sus inicios, ¿no? Sí, hay algunas más. Por ejemplo, el arbitraje.
o como lo llaman a veces, los workouts o situaciones especiales. ¿En qué consiste eso? Son inversiones en situaciones muy concretas y con un plazo definido. Por ejemplo, una empresa anuncia que va a ser comprada por otra a un precio fijo, o una empresa que se va a liquidar. Vale. Buffett, sobre todo al principio, buscaba estas situaciones. Compraba la acción de la empresa que iba a ser adquirida a un precio ligeramente inferior al de la oferta, buscando ganar esa pequeña diferencia, casi asegurada, si la operación se cerraba con éxito. Un beneficio pequeño, pero relativamente seguro y rápido. Exacto. Graham incluso desarrolló fórmulas para calcular la rentabilidad anualizada de estas operaciones, ajustándola por la probabilidad estimada de éxito o fracaso. Fue una parte importante de los inicios de Buffett Partnership cuando gestionaba menos capital y necesitaba generar retornos consistentes. Interesante. También se toca el tema de los impuestos, que ya ha salido al hablar de vender casi nunca. Sí, el impacto fiscal es algo que Buffett siempre tiene muy presente. Mantener a largo plazo es fiscalmente mucho más eficiente. Y también importa la estructura a través de la cual inviertes. ¿El vehículo de inversión? Claro. Al principio, Buffett usó las sociedades limitadas, los partnerships. Le permitían gestionar dinero de otros inversores y quedarse con una parte importante de los beneficios si superaba un cierto umbral. Eso amplificó mucho sus resultados personales. ¿Y luego con Berkshire Hathaway? La estructura de Berkshire, especialmente al adquirir compañías de seguros, le dio acceso a lo que se conoce como el float. El float, ¿qué es eso? Es básicamente el dinero de las primas que las aseguradoras cobran por adelantada a sus clientes, pero que no tienen que pagar en indemnizaciones hasta más tarde, a veces mucho más tarde. Mientras tanto pueden invertir ese dinero. Exacto. Pueden invertir ese float para su propio beneficio. Si lo hacen bien, es como tener un capital casi gratuito, o incluso con coste negativo si la aseguradora es rentable, para invertir a largo plazo. Gestionar bien el float de las aseguradoras ha sido otro de los grandes motores de Berkshire Hathaway. Vaya, cuántos detalles importantes. Creo que tenemos una imagen bastante completa de la filosofía que describe bufetología. Sí, yo creo que sí. Si tuviéramos que destilar la esencia, lo fundamental de esa bufetología, tal como la presenta el libro, diría que es: piensa siempre como si fueras el dueño de todo el negocio, no como un especulador que mira la cotización cada día. Mentalidad de propietario. Eso es. Busca incansablemente negocios excepcionales, preferiblemente esos puentes de peaje que puedas entender bien, con ventajas competitivas que duren en el tiempo y dirigidos por gente honesta y capaz. Y luego, la paciencia. Mucha paciencia. Tener la disciplina de comprarlos solo cuando el mercado, en sus momentos de irracionalidad y miedo, te ofrezca un precio razonable. Aprovechar el pesimismo ajeno. Y una vez comprados, La paciencia de nuevo para mantenerlos casi para siempre. Dejar que el interés compuesto y la reinversión de beneficios hagan su magia durante décadas, minimizando además costes como los impuestos. Requiere disciplina, pensar de forma independiente y sobre todo un horizonte temporal muy largo. No es para impacientes. queda muy claro. Y para cerrar, quizá una reflexión que nos deja todo este análisis, ¿no? Buffett encontró sus mayores éxitos, sus inversiones legendarias, en negocios que parecen muy simples, casi aburridos para muchos: seguros, refrescos, chicles, cuchillas de afeitar. Negocios comprensibles con marcas fuertes. Exacto. Si aplicamos hoy esa misma lente, buscar esos monopolios de consumidor duraderos, que entendamos con marcas potentes o ventajas competitivas únicas que quizá están escondidos a plena vista en nuestro día a día y que muchos ignoran porque buscan la próxima gran revolución tecnológica. ¿Dónde podrían estar? Esa es la pregunta. ¿Qué sectores o qué productos actuales, quizá un poco olvidados por el foco mediático, podrían ser las Coca-Colas o las Seas Candies del futuro? Una pregunta interesante para que cada cual reflexione y siga explorando.